que la incapacidad de ver a la persona como más. Robert M. Hint. Muy buenos días a todos. En esta ocasión hablaremos acerca del caso de Pánfilo, un niño con discapacidad auditiva. Antes de comenzar con el tema me gustaría presentarme. Mi nombre es Jania y en esta ocasión estoy acompañada de mis compañeras. Mi nombre es Itzel. Mi nombre es Mikeimi. Mi nombre es Fernanda. Bien, me parece de suma importancia hacer mención de lo siguiente. Actualmente en nuestro país existen 4.519 niños con discapacidad auditiva y 9.063 con hipoacusia. Estas cifras son dadas gracias al Ministerio de Educación. Pánfilo es parte de esta estadística, dado a que pertenece a la comunidad estudiantil sorda. Pero permítanme platicarles un poco más de él. Nació el 11 de marzo del 2016 en Colombia. Es el primogénito del matrimonio entre Paula Andrea y Juan Pablo. Pánfilo, quien presenta hipoacusia, es un niño de 5 años de edad, con apariencia física acorde a su edad. Además de medir 160 centímetros y pesar 18 kilogramos, Pánfilo es un niño de complexión delgada, de tez morena, con ojos grandes y expresivos, cejas pobladas, una nariz pequeña, labios delgados y manos pequeñas. Dado a ciertas cuestiones personales y familiares, los padres de Pánfilo deciden cambiar de lugar de residencia para brindarle una mejor educación de calidad a su hijo. Parte fundamental de este caso es dar a conocer su diagnóstico, por lo que a continuación daré algunos puntos breves que pudimos rescatar sobre el caso de Pánfilo. En cuestión del lenguaje oral, la discriminación del habla es baja. El niño confunde mucho los fonemas similares. El habla es a veces intangible. Hay distorsiones y situaciones en la mayoría de fonemas consonáticos. El tono es bajo, que a veces resulta inaudible, y el ritmo es significativamente lento. Tomamos como un punto importante la lectura y la escritura, ya que no posee ninguna habilidad de lectoescritura, mientras que sus compañeros de clase tienen adquiridos al menos los requisitos previos. A nivel gramatical, tiene evidentes problemas para construir frases complejas con más de 5 o 6 elementos. La falta de dominio de la regla fonema-grafema es una situación que nos preocupa, dado a que a su edad debería manejarlo perfectamente. Es importante conocer qué es la discapacidad auditiva, a qué hacemos referencia cuando hacemos mención de este término. Para conocer un poco más sobre la discapacidad, mi compañera Itzel nos hablará un poco más sobre esto. Tus capacidades serán más grandes que cualquier discapacidad. En la vida cotidiana existen múltiples barreras en las personas con discapacidad. A lo largo de la historia se han ido creando una serie de estereotipos o etiquetas para estas personas. ¿Pero por qué sucede esto? Esto sucede porque las personas no tienen la información adecuada o más bien no están informadas acerca de la discapacidad. Quizá alguna vez te han pasado por la mente el concepto de deficiencia y discapacidad, pero nunca has indagado sobre ello. Hoy yo te voy a hablar acerca de lo que es deficiencia y discapacidad. ¿Qué es deficiencia? La deficiencia es toda pérdida o anormalidad, ya sea de forma permanente o temporal, de una función o estructura fisiológica, psicológica o anatómica. Por otro lado, la discapacidad es la condición que limita a una persona en su vida diaria como consecuencia de una deficiencia. Investiga. Infórmate, no juzgues a una persona por su apariencia. Como dice Robin Hensel, conóceme por mis conocimientos y habilidades, no por mi discapacidad. Ahora sí, vamos a enfocarnos en el caso de Pánfilo. En este caso, vamos a hablar de la discapacidad auditiva. ¿Qué es la discapacidad auditiva? La discapacidad auditiva es la restricción en la percepción de los sonidos externos. Es una pérdida o anormalidad de la función anatómica o psicológica del sistema auditivo. Puede ser bilateral, que es en los dos oídos, o unilateral, en uno. También se divide en sordera y hipoacusia. En este caso vamos a hablar de la hipoacusia, que es lo que presenta Pánfilo. Hipoacusia.
Son aquellas personas que a pesar de tener su pérdida auditiva pueden adquirir por la vía auditiva el lenguaje oral y este mismo sea funcional en la vida diaria. Esto con ayuda de una prótesis auditiva. Por otro lado, hay personas que tienen hipoacusia severa, por lo cual no lo es funcional en su vida diaria. Asimismo, diversas familias se preguntan el porqué de la sordera. Existen diversas causas. Las primeras son las causas prenatales. Estas se clasifican en dos, de origen hereditario y adquiridas. Las que siguen son las causas perinatales, que estas son en el momento del nacimiento, y por último son las causas postnatales, que estas se adquieren a lo largo de la vida. Las señales de alerta en el ámbito familiar pueden ser las siguientes. De los 0 a 3 meses no existe respuesta ante ningún sonido. De los 3 a los 6 meses se mantiene indiferente a los ruidos familiares. De los 9 a los 12 meses no reconoce cuando le llaman por su nombre. De los 18 a los 24 meses no presta atención a los cuentos ni reconoce las partes del cuerpo. Ahora bien, quiero terminar con la siguiente frase. La discapacidad limita al ser humano, abriéndole un nuevo mundo de posibilidades. Así también, la discapacidad no te define cómo tú enfrentas las barreras que te presenta la discapacidad. Hip Abbott. Ahora que ya conocemos más a fondo sobre esta discapacidad, nos hemos planteado la siguiente pregunta. ¿Cómo intervenir en las necesidades educativas de Pánfilo haciendo uso de las TICs? Bueno, en este caso, Pánfilo presenta hipoacusia bilateral profunda. Esto quiere decir que es una pérdida parcial de la audición. Tiene un audífono retroauricular, sin embargo, es un modelo desfasado y no le proporciona una audición correcta, lo cual repercute en un retraso del lenguaje y dificultades comunicativas. Ahora bien, a razón de lo anterior mencionado, Pánfilo tiene necesidades educativas permanentes. Pero, ¿a qué nos referimos con necesidades educativas permanentes? Bueno, citando a los autores Carreño, Silva y Torres, nos definen necesidades educativas permanentes como aquellas que se presentan durante toda la vida escolar como consecuencia de una discapacidad, en este caso, haciendo referencia a la discapacidad auditiva. Y también es importante mencionar que se presentan cuando existen trastornos generalizados del desarrollo o retos múltiples. En relación al uso de las TICs para la intervención, la UNESCO señala que en el área educativa los objetivos estratégicos apuntan a mejorar la calidad de educación por medio de la diversificación de contenidos y métodos, la promoción de la experimentación, la innovación, la difusión, el uso compartido de información y de buenas prácticas, la formación de comunidades de aprendizaje y la estimulación de un diálogo fluido sobre las políticas a seguir. Esto permite al docente y al alumno realizar cambios determinantes en el quehacer del aula y en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los mismos. Se favorece el aprendizaje significativo del alumno. Por último, considerar las TICs un elemento curricular más hará que se definan y apliquen dependiendo de las perspectivas curriculares. Este uso debe ser meticulosamente programado y estudiado, de tal manera que se utilicen como herramientas auténticas y didácticas. Actualmente se han cuestionado cuántos alumnos estudian frente a una pantalla. Bueno, gracias a este planteamiento nos percatamos que es de gran importancia el uso de las TICs para la enseñanza y el aprendizaje hoy en día. Por esa razón, como futuras docentes, decidimos desarrollar diversas estrategias de intervención para dar respuesta a nuestra pregunta de investigación. ¿Cómo intervenir a las necesidades educativas de Pánfilo haciendo uso de las TICs? Ahora bien, hay que recordar que los niños aprenden mediante el uso de sus sentidos, pero en el caso de Pánfilo, este tiene una limitación en el sentido auditivo, y es aquí donde entra nuestra labor profesional, buscando canales alternativos para que él pueda recibir la información de manera eficiente. Y se preguntarán, ¿cómo se puede lograr esto? Bueno, haciendo uso de sus demás sentidos. De esta forma, como primera estrategia, creamos un fichero de actividades que está disponible de forma física como virtual,
donde pone en juego el sentido de la vista y la parte táctil. Este tiene como objetivo potencializar el desarrollo de Pánfilo de manera oportuna, con el fin de mejorar, por un lado, la lectura y escritura y por el otro, su comunicación con el apoyo de la lengua de señas mexicana. El primer apartado es llamado lectura y escritura. Tiene diferentes ejercicios de grafomotricidad, donde permitirá al alumno el trazo de grafías que lo apoyará a adquirir destrezas motoras, sirviendo como base para el desarrollo futuro de su escritura, así como para obtener un mayor dominio en su cuerpo, específicamente el antebrazo, la muñeca, la mano y sobre todo los dedos. Y con esto favorecer la coordinación ojo-mano. Asimismo, otras de las actividades que quisimos implementar fueron sobre los temas del abecedario, el que pudiera identificar las sílabas dentro de las palabras de una manera interactiva, la lectura y escritura de los números. Y bueno, de igual manera, también se quiso implementar el apartado de lengua de señas mexicana, debido a que Pánfilo apenas está en esta fase de adentrarse a ella, conociéndola, y qué mejor que ampliar su propio vocabulario con algunas nociones básicas, como lo es el abecedario, los números, los colores, las emociones, lugares de casa, lugares concurridos dentro de la ciudad. Los recursos de apoyo que nos parecieron factibles para su entendimiento y que este sea más significativo para él fue ocupar pictogramas, así también videos, que a continuación se mostrarán. ¿Les gustaron los videos? Espero que haya sido de su agrado. Finalmente, se decidió tener un seguimiento a esta intervención para saber si está funcionando, si se necesitan cambios o refuerzos en algún punto en específico. Por ello, se realizó un instrumento, específicamente un inventario, que consiste de diversos indicadores como pauta de evaluación, y esto nos permitirá visualizar qué avances se ha tenido. Otro aspecto fundamental del caso es el tema de inclusión y oralización, que a continuación mi compañera Mikemi les hablará acerca de ello. Gracias, compañera Fer. Como se habrán dado cuenta, no hemos hecho mención sobre la lengua oral. Es necesario favorecer la adquisición de la lengua que les permita satisfacer sus necesidades básicas de comunicación, lo que indica que todavía hay mucho por hacer para ofrecer a estos alumnos un esquema de integración que contemple sus necesidades lingüísticas y educativas. Ahora bien, en la actualidad, algunas entidades del país han iniciado, por medio de sus servicios educativos, algunos programas basados en el modelo educativo bilingüe bicultural, buscando que existan las condiciones que se requieren para obtener resultados exitosos. Asimismo, la SEP considera que la educación inclusiva garantiza el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los estudiantes, con especial énfasis en los que se encuentran excluidos, marginados o están en riesgo de estarlo. Por medio de la puesta en práctica de un conjunto de acciones orientadas a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de los alumnos y que surgen de la interacción entre los estudiantes y sus contextos, las personas, las políticas, instituciones, culturas y las prácticas. Asimismo, encontramos el artículo 1, que nos habla sobre que todo individuo gozará las garantías que ésta otorga, pero la parte importante de este es cuando menciona que queda prohibida toda discriminación por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, etc., o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. También encontramos el artículo 3, que, como sabemos, todo individuo tiene derecho a recibir educación. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica obligatoria, y la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano
y fomentará en él a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Entonces, el aprender o no la lengua oral es un derecho de las personas sordas, ya que tienen la elección de comunicarse por el medio de la lengua de señas o también por el habla. Las personas sordas poseen una capacidad innata para adquirir el lenguaje, si éste les es plenamente accesible. Sin embargo, algunas lenguas de señas les son más naturalmente accesibles y el desarrollo lingüístico puede ocurrir sin problema alguno ni retraso. Asimismo, en su educación deben de mantener la interacción con alumnos, maestros, oyentes, sordos e intérpretes, en lo cual la lengua de señas sería la primera lengua y la escrita la segunda.